Hola, soy Francisco González Castilla y esto es un episodio más del Derecho Mercantil sin clases. En esta tercera parte de los contratos bancarios vamos a hacer referencia a la protección del consumidor de crédito, uno de los temas que están en el temario de Derecho Mercantil 2. Hoy en día se habla de que hay poco acceso al crédito de los particulares y las familias, pero no hace mucho tiempo era frecuente ver anuncios en revistas como esto: consigue tu crédito de hasta 6.000 euros, con solo una llamada en 48 horas. O ¿quién tiene problemas para volver al cole? Ya no es un problema, llame a Optiline, 6.000 euros en el momento en el que usted nos avise. Era muy frecuente, de hecho todavía asistimos a estas operaciones de financiación del consumidor de crédito. O operaciones como esta: ¿tiene problemas para llegar a fin de mes? Aquí no concedían un crédito, sino que hacían era agrupar los préstamos en uno, agrupar tus diferentes créditos y pague hasta el 50% menos de cuota mensual. Sí que es verdad que luego tenías una hipoteca de muchísimo más importe a muchísimos más años y pagabas más intereses. Pero digamos que había toda una panoplia de operaciones de financiación al consumo. Esto hizo que la Unión Europea fue consciente de que había que regular de alguna manera protegiendo al consumidor de crédito en estas situaciones. La primera fase de esta regulación fue la Directiva 87/102 de la Unión Europea, de la Comisión y el Consejo, sobre regulación del crédito al consumo. Esta directiva tenía dos únicos objetivos: por una parte, que hubiera una información adecuada al cliente en las operaciones de crédito al consumo, y luego sí introducía algunas normas que yo llamaría de composición de los intereses en presencia, de protección del cliente, pues permitiéndole el reembolso anticipado, regulando lo que se llamaron las operaciones vinculadas, a las que luego me referiré, estableciendo que todo el coste del crédito tenía que comunicarse en el primer momento al cliente en fórmula de TAE, una serie de medidas de protección. Fruto de esta directiva fue la primera ley de crédito al consumo de 1995, de 23 de marzo, ley española que se hizo tremendamente famosa en nuestro país con lo que se llamó el escándalo de las academias, que seguramente recordaréis, aquella época en la que una serie de academias de inglés que operaban, muchas de ellas en régimen de franquicia, como Wall Street o Opening, comenzaron a cerrar sus puertas, dejando sin curso de inglés a muchísimos clientes, pero sobre todo dejándolos con unas operaciones de financiación que tenían que seguir pagando y que llevó a una aplicación masiva de la ley de crédito al consumo. Bien, lo que me interesa destacar de este antecedente legislativo es que la ley de crédito al consumo de 1995, al igual que la vigente de 2011, se aplica independientemente de la forma, de la fórmula utilizada para la financiación. Se aplica, da igual que sea el mismo proveedor de los bienes o servicios el que te da crédito, o ya sea una entidad de crédito, sea mediante firma de títulos valores o cualquier otro instrumento. La operación se vincula a la ley siempre y cuando sea una operación que financie una actividad de consumo. Da igual, como dice la diapositiva, cuál sea la persona jurídica que te concede el préstamo, da igual cuál sea la forma jurídica utilizada. Bien, posteriormente aparece una nueva directiva de 2008 que ha alumbrado la ley española de crédito al consumo vigente de 2011. Frente a la directiva anterior, había dos elementos importantes en este nuevo impulso en 2008. El primero es que la directiva tiene como objetivo reconocido el permitir un adecuado mercado interior de crédito, favorecer que un consumidor español pudiera acceder a una financiación de una entidad de crédito francesa o alemana y viceversa, que hubiera una mayor movilidad en esas operaciones de crédito al consumo. El segundo objetivo es que, el segundo elemento que quiero destacar es que, a diferencia de la directiva anterior, la directiva de 2008 es una directiva de las que se conocen como de armonización plena. Es decir, su contenido
homogeneiza la normativa nacional tanto por arriba como por abajo. No se pueden conceder, salvo en algunos elementos que la propia directiva señala, no se pueden conceder más derechos ni menos de los que la directiva fija, de forma que la protección del consumidor de crédito europea fuera idéntica. Esto es un tema que se ha discutido muchísimo sobre que asemeja a la directiva a un reglamento, porque no solamente vincula respecto de los objetivos, sino que deja muy poco margen a los entes nacionales, pero independientemente de esa discusión, estos son los hechos. Surge una ley, la ley de 2011, que tiene un contenido que he tratado de sistematizar en la diapositiva que tenéis en la presentación, y cuyo estudio os sugeriría que hicierais primero partiendo de la propia lectura del texto de la ley. Tiene un ámbito de aplicación ciertamente complicado, con supuestos que se excluyen, supuestos que se incluyen, según la cuantía, según una serie de elementos, y yo os he reflejado en la diapositiva dos grandes bloques. Sería un conjunto de normas de protección del consumidor de crédito antes de celebrado el contrato, y ahí encontraríamos todas las normas que dicen los requisitos de publicidad, la necesidad de que la entidad de crédito te conceda un documento, pueda conceder a tu petición un documento con la oferta de crédito que te haya hecho. Bien. Y un tema nuevo que es el de la medición de la solvencia, para evitar precisamente el sobreendeudamiento de las familias que ha originado este déficit privado tan importante. Pues bueno, las entidades de crédito tienen que hacer una evaluación de la solvencia que estaría en esta primera fase del contrato de crédito al consumo. Un segundo bloque de normas sería todas aquellas que hacen referencia a la protección del consumidor de crédito una vez ya celebrada la operación. Os he indicado aquí algunas de estas normas, ¿no?, sobre el derecho de desistimiento, sobre utilización de títulos valores, sobre el tema de la cesión del crédito. Echarle un vistazo, como digo, a la propia ley para clarificar este temario. Yo solamente voy a dejar sobre la mesa tres artículos que me parecen destacables. El primero sería la regulación de la cesión de derechos en el artículo 31 de la ley. El artículo 31 señala que cuando los derechos del prestamista, en virtud de un contrato de crédito, sean cedidos a un tercero, el consumidor tendrá derecho a oponer contra el tercero las mismas excepciones y defensas que le hubieran correspondido contra el acreedor originario, incluida la compensación. Bien, luego hay un segundo párrafo sobre información, etc. La cuestión es que este principio que recoge el artículo 31 es lo que se conoce como el principio de no empeoramiento de la condición del deudor. Es un principio tradicional en la construcción del derecho desde tiempo inmemorial, pero es un derecho que no tenía una plasmación tan clara en nuestro ordenamiento jurídico positivo y que ahora se ha convertido en un principio irrenunciable del consumidor. Consiste en que cuando una entidad de crédito ceda el crédito que tiene contra el consumidor a otra entidad de crédito, hayan pactado lo que hayan pactado, se supone que el consumidor va a poder ejercitar los mismos derechos que tenía frente al anterior acreedor. Es un derecho irrenunciable, un derecho que le concede la ley. Y por lo tanto no se puede presuponer que sí que dio su beneplácito o que acepten el clausulado que admite que se ceda el crédito a otra entidad sin que pueda poner en ninguna excepción, ¿no? Su posición queda protegida por este principio de no empeoramiento de la condición del deudor, cuyo origen es lógico. Como sabemos, en la cesión de créditos no necesitamos el consentimiento del deudor cedido. El deudor tiene que pagar, le da igual a quién. Al deudor se le tiene que comunicar la cesión para impedir el posible pago al acreedor aparente, pero una cosa es que no le tenga que pedir permiso a mi deudor para ceder el crédito que tengo contra él, puesto que él tiene que pagar,
y otra cosa es que lo haga de peor condición por el hecho de la cesión. Esto es lo que impediría el artículo 31. Un segundo tema que yo os llamo la atención es el artículo 24 sobre obligaciones cambiarias, sobre todo porque, dado que en este temario se incluye la parte de títulos valores, pues siempre conviene subrayarlo. Los títulos valores tienen unos riesgos para el cliente, y es que si él accede a una operación de crédito de 6.000 euros para comprarse una motocicleta, y en esa operación de crédito firma un pagaré, como sabéis, por los principios de abstracción, literalidad, autonomía del pagaré, si el pagaré es endosado a un tercero y ese tercero es un tercero de buena fe, el deudor tendrá que pagar sin poder oponer excepciones personales, las que fueren. Por ejemplo, el pagaré se lo entregó al vendedor de la moto, ¿no? Y luego el vendedor de la moto no cumplió, la moto estaba defectuosa, no correspondía a lo pactado, no accedió a la reparación, lo que fuera. Pues todas esas excepciones no las podrá oponer al tercero de buena fe, tenedor de ese pagaré. El artículo 24 intenta limitar ese riesgo, aunque sí que es verdad que con un texto muy pacato, porque solamente admite esa oposición de excepciones cuando el que te opone el pagaré sea el financiador. Echarle un vistazo al artículo 24. El tercer precepto y último que quiero destacar, porque dio lugar a esta polémica, o intentó solucionar la polémica aquella del escándalo de las academias, es el actual artículo 29 sobre contratos vinculados. Este artículo ha cambiado sustancialmente su régimen desde la Ley de Crédito al Consumo del año 95 a la Ley de 2012. Imaginemos que acudís a una academia de inglés, suscribís un contrato de inglés, firmáis el contrato correspondiente, pero realmente la academia de inglés ha hecho una cesión de crédito o ha hecho una solicitud de crédito para que abone vuestro curso de inglés. Firmasteis, por ejemplo, el contrato de la academia, y firmasteis también una solicitud de crédito a un banco, al BBVA, con el que la academia tiene previamente un acuerdo no escrito, en el que dice más o menos, bueno, yo a todos mis clientes, alumnos que vayan a hacer el curso de inglés, les voy a remitir a su financiación a través tuyo, a través del BBVA. Es una financiación vinculada. ¿Por qué? Porque hay como una unidad en la operación económica. Digamos que yo puedo hacer dos cosas. O me voy a un banco yo mismo, pido un préstamo y luego me voy a la academia a pagar el crédito, pagar el curso de inglés, en cuyo caso hay una desvinculación entre las dos operaciones. O puede ocurrir, tal y como refleja la diapositiva y os acabo de comentar, que yo no voy al banco, sino que el banco viene a mí. Cuando voy a la academia de inglés, allí mismo me dicen, tranquilo, lo puedes pagar en unos cómodos plazos a través de una financiación que tenemos con el banco X. Firma aquí la solicitud de crédito. La pregunta en estas situaciones es, si el proveedor de los bienes, o en este caso de la academia de inglés, de los servicios, deja de cumplir su parte de la prestación, mala entrega de la motocicleta, o por ejemplo, cierra la academia y no me da el curso de inglés, ¿debe el consumidor seguir pagando la financiación? Tened en cuenta que aquí aparecen dos contratos, en principio jurídicamente independientes. Un contrato entre la academia de inglés y el consumidor, el alumno, y otro segundo contrato entre el alumno y la financiera que le ha concedido la financiación. Ambos contratos son independientes jurídicamente y, por tanto, el banco podría decir, oiga, mire, usted, alumno, tiene que seguir pagando la financiación. Porque yo ya pagué el préstamo, yo pagué el curso de inglés, se lo aboné directamente a la academia que ha cerrado, y ahora de usted lo que recibo es las mensualidades con los intereses correspondientes, y yo quiero seguir cobrando. Sin embargo, el planteamiento que hizo la directiva después de la ley del 95 y actualmente la ley del 2011 es, mire, lo que tenemos que hacer es proteger al cliente igual que si hubiera hecho una compraventa a plazos, porque eso es lo que él experimentó.
Él llegó a la academia y fue en la academia donde le llevaron al préstamo. Le dijeron, mire, usted financie su curso de idiomas, lo va a pagar en mensualidades. Muchas veces el consumidor pensaba que estaba pagando unas cuotas a la academia y que era eso lo que le estaban cargando en la cuenta corriente todos los meses, pero no era así. Lo que le estaban cargando en la cuenta corriente todos los meses era este préstamo que habían formado parte de la operación. Muchas veces él no era consciente porque él nunca recibió el importe del préstamo. El préstamo era pagado directamente a la academia por parte del banco, ¿no? La academia casi recuperaba el dinero, la liquidez, por ese curso. Bien, en esa situación dice, oiga, si esto fuera una compraventa aplazada, ¿el vendedor podría exigir el pago si él no cumple su parte? No. Pues oiga, lo que no puede ser es que el cliente tenga que pagar el préstamo si no recibe ningún curso de inglés. Por seguir con el ejemplo, puede ser cualquier bien o cualquier servicio. Y esto es lo que regula el artículo 29. El artículo 29 utiliza el concepto de unidad comercial. Quizá conviene señalarlo. ¿Cuándo se puede proteger así al consumidor? ¿Y cuál es el alcance de esa protección? Dice el artículo 29. Por contrato de crédito vinculado, se entiende aquel en el que el crédito contratado sirve exclusivamente para financiar un contrato relativo al suministro de bienes o a la prestación de servicios, y ambos contratos constituyen una unidad comercial desde un punto de vista objetivo. No existieron independientemente, no se generaron independientemente. Yo no fui a pedir un préstamo de 2.000 euros, cogí los 2.000 euros y me fui a una academia cualquiera, sino que prestación de bienes o servicios y financiación aparecen como una unidad comercial. ¿Qué ocurre en aquellas situaciones? ¿Qué ocurre si hay una unidad comercial? La ley lo que da es unos derechos. Básicamente, a efectos de una breve explicación en estos vídeos, de por sí siempre limitados, básicamente que el cliente, puede oponer o tiene los mismos derechos frente al financiador que los que tenía frente al proveedor. Siempre y cuando se den dos condiciones. Primera, evidentemente, los bienes o servicios no han sido entregados, no han sido prestados o no lo han sido conforme a lo pactado. Y segundo, el consumidor tiene que haber reclamado al prestador de los bienes, al prestador de los servicios, a la academia de inglés, en este supuesto práctico, tiene que haber reclamado por esa falta de prestación. No es necesario que sea judicialmente hasta el final de todas las vías jurisdiccionales, no, basta con un burofax donde se le indique al prestador de servicios que no está cumpliendo con su parte. Siempre que estas dos circunstancias se den y que el cliente no sea satisfecho, este consumidor de crédito va a poder oponer al financiador las mismas excepciones. Por ejemplo, excepción de incumplimiento. Vamos a ver, no me puede exigir usted que le pague el préstamo cuando no se me está dando la prestación que yo financié. Esta figura de los contratos vinculados es un elemento de amplio calado en nuestro ordenamiento jurídico privado. Pensad que el principio general en el derecho civil, en el Código Civil, es lógicamente el principio de inoponibilidad de los contratos entre quienes no fueron parte contratantes. Y este principio es un principio que llevaría a que el banco no pudiera recibir una oposición por parte del cliente diciendo que la academia no le da el curso de inglés. Bueno, a mí quién más me da, yo soy un banco. Sin embargo, la ley del 95 y actualmente el artículo 29 de la ley nueva reconocen esa protección, que es una protección importantísima. Fijaos que lo que se dice es que podrá ejercitar esos mismos derechos. Habitualmente el consumidor de crédito lo que va a plantear es una excepción. El consumidor no recibe la prestación, deja de pagar. Cuando deja de pagar, el banco le interpone la acción. Y ante esa acción de reclamación de la cantidad, el deudor, el cliente, el consumidor, opone una excepción de incumplimiento del contrato en virtud del artículo 29.
Pero el artículo 29 dice esos mismos derechos. Esos mismos derechos quiere decir cualquier derecho. ¿Podría el consumidor exigirle al banco que le diera el curso de inglés? Que es un derecho que tiene frente a la academia. ¿Podría pedir una reducción del préstamo porque el curso era de menor calidad de la esperada? Problemas todos ellos de difícil solución que os dejo para el debate y la discusión. Espero que os haya parecido interesante este vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo.